presentes. La alabanza para ti será mi vida. Recíbela, Señor, como ofrenda de olor grato ante ti. Ya no quiero darte más manos presentes. La alabanza para ti será mi vida. Recíbela, Señor, como ofrenda de olor grato ante ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar. Mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. La alabanza para ti será mi vida, pues ya no quiero que sea solo con mis labios. Recíbela, Señor, como olor puro y fragante ante ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar. Mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar. Mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar. Mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. En santidad y pureza te quiero adorar. En santidad y pureza mis manos levantar. Mi corazón hoy te ofrezco como ofrenda para ti. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Amados hermanos, que Dios me les bendiga en esta noche. Siempre es una bendición maravillosa la que Dios nos concede, confrontarnos y enfrentarnos a la palabra de Dios, hermanos, y es una bendición grande. De hecho, estaba considerando, hermanos, acerca de dónde se fundamenta el reino de Dios en nosotros. Y uno de los fundamentos del reino al cual nosotros pertenecemos es el reino de la verdad.
La verdad es una de las bases sólidas, firmes, en las cuales se fundamenta el reino de Dios. Y es un hecho que Dios nos hace un llamado una y otra vez a hacer de la verdad. Y me estaba recordando de ello porque generalmente uno de los mayores temores que nosotros tenemos como seres humanos es enfrentar la verdad siempre. Y usted sabe, hermano, se acuerda de aquel decir de los antiguos, de los ancianos, cuando decían a nadie le gusta que le digan la verdad. Y algunos que dicen que les gusta que le digan la verdad, generalmente no es cierto. Ya cuando se les confronta o se les dice, cuando a la señora tal vez ha hablado más de la cuenta y se le confronta, le dice usted habla más de la cuenta, ya aquella persona, generalmente la verdad ya no le es atractiva. Sino que hermanos, hay una confrontación de la realidad que generalmente como seres naturales, humanos, no nos gusta. Entonces, sin embargo, el reino de Dios se fundamenta en esa esencia. Y eso no vamos a poderlo cambiar nunca, porque el simiente de la gloria de Dios, una de las simientes del reino de Dios, es eso, la verdad. La verdad es un fundamento, un pilar fundamental en este reino. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos, pero ojalá que no tengamos el carácter o las inquietudes mal habidas del corazón de Pilato. Y le digo esto por la porción que vamos a leer, porque este hombre, hay una etapa donde le pregunta a Cristo acerca de la verdad. Le pregunta. Y note, leamos, si me acompañan, por favor. Espero que tenga su Biblia allí a la mano, que le dé importancia a esta palabra y que deje que la palabra ministre, llene su interior, llene nuestra vida. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo, hermanos, número 33, dice así. 18:33 de Juan, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y esto es muy importante, hermanos, lo que el Señor le está diciendo, porque si Pilato está diciendo o le está preguntando si es rey, la pregunta puede verse de diferentes maneras o de diferente forma. Pilato realmente él está cuestionando a Cristo acerca de si es rey de los judíos o no, pero al final es Pilato quien es cuestionado por Cristo a través de esta otra pregunta que el Señor le dice. Esto, cuando le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Te lo han dicho otros de mí. Porque ahí está todo el punto. ¿Cómo lo está preguntando? ¿Por qué lo quiere preguntar? ¿O por qué lo pregunta? Y entonces Pilato le responde: bueno, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, o sea, lo que le quiere decir, aunque tú fueras rey de los judíos, yo no soy judío. Aunque tú fueras rey, yo no estoy sujeto a ti. Eso le está diciendo. Y los principales sacerdotes, de los cuales tú dices que eres rey, ellos mismos te han entregado a mí. Entonces Pilato cambia un poco el asunto y le pregunta: dejemos eso a un lado. Y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y entonces Jesús le responde: mi reino, dice, no es, verso 36, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, verso 37, luego eres tu rey entonces.
Pilato logra comprender y dice, bueno, tal vez no eres rey de los judíos, o tal vez sí, o tal vez no, pero, o sea, la idea es que tú eres rey. Y entonces Jesús le dijo, tú dices, tú lo estás diciendo. No yo, le dijo él, tú lo estás diciendo que yo soy rey. Pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel, y esto es básico para nosotros, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Porque el reino de Cristo se fundamenta en esta esencia, llamada verdad. Y hermano, curiosamente, el Señor le está diciendo a Pilato, mira, aunque yo para esto he venido, para dar testimonio a los que están en la verdad. Y por eso es que todo aquel que es de la verdad, o sea, el que pertenece a la verdad, ese oye mi voz y me acepta como rey porque él ama la verdad. Porque los reinos de este mundo, si usted se fija, mis amados hermanos, se basan en la mentira. Ahí anda el poco de políticos por todos lados dando mentiras. Así honestamente, hermano, es increíble. La sociedad está hundida en la miseria a consecuencia de tantas mentiras que han dado los políticos a través de esta historia, de la historia de este país y del mundo. Ahora hay que considerar esto. Los reinos de este mundo se basan en la mentira. El reino de Dios se basa en la verdad. Y esa es la gran diferencia. Entonces Cristo con esto le está respondiendo a Pilato y le está diciendo, mira, no habría ni necesidad de preguntarme si yo soy rey, si tú fueras de la verdad. Pero el reino de Pilato estaba fundamentado en la mentira, como todos los reinos del mundo. Por eso es que no podía entender. Por eso cuando él le preguntó, ¿y eres tú rey? Cristo le dijo, ¿lo dices por ti mismo o te lo han contado? Porque a los que se los han contado es como que no pertenezcan a este reino. Y el reino de Dios se basa estrictamente en la verdad. Y saben, mis hermanos, hay que considerar esto, porque la verdad es la esencia misma de lo que nosotros somos. Y es triste ver que, hermanos, a consecuencia de estas circunstancias, mucho pueblo de Dios no vive dentro, o mejor dicho, no pertenecen a la verdad. Están en las iglesias, tienen carteles que son evangélicos, cristianos. Son personas, hermanos, que de alguna u otra manera dicen, bueno, yo creo en Dios, o yo amo a Dios, o yo pienso que Dios es rey y soberano. Pero en esencia, son personas que viven en el reino del engaño y de la mentira. Son personas que se enojan cuando se les confronta con la verdad. Son personas que tienen una doblez de espíritu. Son personas que en la iglesia, hermanos, se plantea la idea de tener una cara humilde y sencilla de ser cristiano, pero por dentro, en la esencia de la realidad, no es cierto. Y ya le dije, hermano, los que son del reino de Dios tienen que aprender a amar. Debemos de aprender a amar la verdad, la realidad de la vida, la realidad de nuestra condición. Usted no puede estarse engañando a sí mismo ni engañando su conciencia. Usted no debe de aborrecer la verdad, al contrario, debe de amarla. Y si, hermanos, y si somos confrontados por la verdad, necesario es que nosotros tengamos la condición de aceptar la realidad. ¿Y por qué nos vamos a enojar que nos digan la verdad? ¿Y por qué nos vamos a enojar que se nos diga la realidad de lo que realmente somos? Si eso es cierto. El Señor, cuando dijo acerca de las confrontaciones que al pueblo de Dios se le hacen, el Señor fue bien claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 5,
Hermano, y hay que tener bien en cuenta esto. Dice versículo 10, 5:10 de Mateo, dice, bienaventurados los que padecen persecución. Y esto, hermano, puede ser todo tipo de vituperio, todo tipo de que alguien te critique, te dañe, te persiga, pero aquí va a aclarar que es por la fe. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de lo que es justo, de lo que es verdadero, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero ahí aparece una palabra clave importante. Dice, mintiendo. Que si la gente te va a criticar, que te critique. Que te critique, que seas perseguido por la fe, es parte de lo que tú eres como cristiano. Pero ahí aclara, mintiendo, que lo que se diga de ti sea mentira. Sea mentira. El problema es cuando es verdad. Cuando de repente dice, es que esta hermana cómo es de peleonera. Y hermano, y el problema es que es verdad. Tristemente en estos pasajes de colonias, a veces, no digo que siempre, pero muchas veces la viejita, hermano, la viejita más peleonera del pasaje tiene que ser evangélica cristiana. Para mal testimonio, y cuando la gente señala, y cuando la gente dice, y esa señora, gran peleonera, y va a la iglesia, mire, tristemente, en gran parte de muchas circunstancias, es cierto. Aquí Cristo dice que somos bienaventurados cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos por causa del reino, por causa de la justicia, pero aclara, es bienaventurado cuando se recibe todo tipo de vituperios y todo tipo de persecuciones y todo tipo de circunstancias que, hermanos, que nos señalan, pero dice Cristo, pero que estén mintiendo, que no sea verdad. Que el testimonio suyo como cristiano en su casa, en su colonia, debe de ser un testimonio lo mejor posible, hermano. Que esté basado en la verdad, en la esencia. Que usted no sea una persona que se esté engañando a usted misma y que quiere engañar a la sociedad. Y peor aún, que crea usted que pueda engañar a Dios. Entonces, la esencia del reino de Dios es la verdad. Y la verdad, hermano, es fundamento del reino. Es necesario considerar que para pertenecer a este reino debemos de amar. Y no solamente amar, debemos aprender a aceptar esa verdad, sea cual sea. Y cuando somos confrontados por la verdad, y cuando amamos esa verdad es cuando pertenecemos al reino. Y cuando usted se enoja, cuando es confrontado por la verdad, cuando usted se enoja, mi hermano, y cuando me enojo y cuando nos enojamos, cuando somos confrontados a la verdad, eso manifiesta que no pertenecemos a ese reino. ¿Sabe, hermano? El caso de Adán y Eva es un caso muy importante, singularmente importante en este punto, porque después de que ellos han pecado y han errado y han desobedecido, ellos tienen que ser confrontados con la verdad. Y allí hay un problema. Leamos en Génesis capítulo 3, en el versículo número 7, después de que ellos han pecado, note lo que dice, 3:7 de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos, ellos ya comieron de la fruta que se les dijo que no comiera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y oiga, y conocieron, o sea, ellos están conscientes de su problema después de haber pecado, ellos están conscientes y conocieron que estaban desnudos. Y entonces ellos buscan una salida. Ellos, sus ojos son abiertos y de repente se ven a sí mismos y se ven desnudos y ellos están conscientes del grave problema que ahora tienen. Están conscientes de su desnudez,
están conscientes de que han errado, están conscientes de que han pecado, están conscientes de su error. Pero hermanos, oiga lo que ellos hacen, buscan una salida natural. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando con hojas de higuero, que son hojas grandes, trataron, hermanos, de alguna manera de tapar su desnudez. Y esto es muy importante, porque es lo que el mundo hace. Trata de tapar su desnudez con cosas naturales, trata de olvidar la realidad con formas naturales, con entretenimiento, con situaciones. Ellos tienen conciencia de un problema que ya lo tienen encima. Y entonces dice que cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Y hermano, dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ay hermano, oiga, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que antes era motivo de gozo, lo que antes era motivo de alegría cuando bajaba el Señor, cuando se paseaba por el huerto y salía Adán a recibirle, ahora dice literalmente que se están escondiendo entre los árboles del huerto, se están escondiendo de la presencia de Jehová Dios. Y esa es la triste realidad de la gente que no pertenece al reino de la justicia y de la verdad. Se esconden de la presencia de Dios. Entonces, hermano, mire, note la secuencia. Primero se dan cuenta del problema de su desnudez. Ellos ya pecaron, se dan cuenta de su problema. Ahora tratan de cubrirlo con hojas de higuero. Cosen delantales y luego se las ponen tapando su desnudez, porque sienten vergüenza, pero tratan de cubrir esa vergüenza con sus propios esfuerzos naturales. Y de repente oyen que Jehová Dios se anda paseando por el huerto, motivo de gozo, de alegría. Usted sabe, hermano, no hay cosa más maravillosa que cuando uno está delante de Dios. Póngase a orar, hermano, y usted va a ver la presencia del Señor. Ame a Dios, adore a Dios, adorar, cantar. Eso es lo que nos hace falta hoy como iglesia, porque no estamos cantando unánimes aquí como pueblo. Estamos unidos en el Espíritu. Pero usted sabe que estos medios, esto del internet, jamás se va a comparar a la esencia de estar aquí en la iglesia, adorando todos juntos, unánimes a nuestro Dios. Bueno, ¿y sabe por qué en las iglesias se canta? Ay, hermano, porque se espera que el Señor esté ahí con su pueblo. Y es el motivo de gozo, de la esencia del gozo, de adoración. La gente que de verdad, hermano, adora, canta con toda su alma, esa gente sale bendecida de los cultos. Pero ¿sabe? Lo que antes era causa, esencia, de vida, de gozo para Adán y para Eva, ahora es causa de temor. ¿Y sabe cuál es todo el problema? Ellos sencillamente tienen miedo de ser confrontados con la verdad de que ellos han errado. Hay mucha gente que antes se gozaban en las iglesias, de repente cometieron un error. Y en vez de aceptar y ser confrontados, porque a la larga Dios mismo sabe de qué lodo estamos hechos. El Señor conoce nuestras faltas, el Señor conoce nuestras debilidades. Pero hermano, el ser humano insiste y sigue insistiendo en esconder su realidad. Es que el ser humano no le gusta enfrentar la realidad. Y le voy a decir una cosa, usted como hijo de Dios, hermano, usted considere, tiene que tener conciencia de sus errores, de sus defectos. Todos los tenemos. Ese no es el problema, porque como seres humanos
Todos tenemos errores y defectos. El problema es cuando no queremos enfrentarlos, cuando no queremos confrontarlos con la verdad de Dios, cuando nos enojamos, cuando oye usted una palabra como esta y se molesta y dice, este Walter lo que está diciendo no me gusta. Oiga, pero el problema no es tanto que no le gusta, el problema es que se siente confrontado. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios, hermano, es como una espada cortante de doble filo? Y cuando estamos oyendo esta palabra, ¿sabe lo que es lo que en sí quiere decir? Que cuando estamos escuchando esta palabra, usted tiene que sacar eso, las cosas escondidas, sáquelas, y la palabra de Dios pasa y las corta. Pero al contrario, el ser humano reacciona de una manera contraria. Entre más oye, en vez de aceptar la realidad, se esconde. En vez de aceptar la realidad, se enoja. Y ese es el problema. Ese es el problema. Se enoja. Ahora, consideremos este punto. Oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ya perdieron su dignidad. El llamado del apóstol Pablo dice que hay que andar de acuerdo a la vocación del llamamiento, a la dignidad del llamamiento que se nos ha sido dada como hijos de Dios. Pero estos perdieron la dignidad. Y ahora lo que tenemos son personas que han caído caóticamente en el desenfreno de sus impulsos. Y ahora, hermano, lo que encontramos es a un hombre y a una mujer avergonzados, dañados, perjudicados en su interior por causa del pecado, y que ahora, en vez de enfrentar la realidad de lo que ellos están viviendo, lo que hacen es esconderse. Se esconden de la presencia de Jehová, y esto es lo que explica por qué a la mayoría de personas de este mundo no les gusta visitar las iglesias evangélicas, porque son confrontados con la verdad, y a nadie le gusta la verdad. A la gente le gusta creer en Dios, pero así de lejitos. Entonces, hermano, dice verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió, verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Ay, hermano, y oiga, y tuve miedo. Lo que antes le ocasionaba a Adán y a Eva gozo, ahora el resultado es miedo. Tiene miedo. Pero para este miedo hay una causa. Dice, porque estaba desnudo. Y aquí encontramos también un accionar. Me escondí. El resultado del pecado es el miedo. La causa del pecado, la causa de este miedo es porque estaba desnudo. La causa. Y el accionar de este resultado y de esta causa es me escondí. Y eso es lo que generalmente hace el ser humano. Ahora, consideremos el punto de por qué Dios los llama. Dios los llama, y Dios les dice, hermanos, literalmente, el Señor los llama, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hermanos, y sabe, ese llamado maravilloso de Dios, Adán no lo entendió. Porque después de esto, el Señor le va a preguntar, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y él va a decir, en vez de aceptar al ser confrontado con la verdad, porque acuérdese que Dios es la verdad. Cristo mismo se presentó, dijo, yo soy el camino, meta, la verdad
esencia y la vida, que es el propósito hacia donde vamos. Pero sabe, hermano, sabe, aquí Dios llama al hombre, pero él, en vez de aceptar la triste condición de su realidad, él lo que hace es excusarse. Cuando el Señor le dice, has comido de lo que te dije que no comía, él dice, la mujer. Y cuando el Señor se vuelve a la mujer, le dice, ¿qué has hecho, mujer? Y la mujer le dice, la serpiente. Y cuando el Señor se va de la serpiente, pues la serpiente no tiene a quien echarle la culpa. Pero si hubiera tenido, capaz se la echa. Porque así somos. El ser humano, su naturaleza, así somos. Siempre andamos excusándonos de las cosas, mis amados. Siempre andamos excusándonos de las cosas, de la verdad. Mire, y todo es tan sencillo. El llamado de Dios era sencillamente, yo no sé qué es lo que hubiera pasado si de repente en este punto, cuando el Señor llegó, Adán hubiera salido temblando y le hubiera dicho Señor, y se hubiera tirado a llorar y a pedirle perdón. No sé qué hubiera pasado. Pero aquí lo que nosotros logramos ver es que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su bendito beneplácito, hermano, Dios llama al hombre. Pero este llamado es una reflexión, es un llamado a la verdad, a venir a la verdad, a aceptar su condición, a no alejarse, a no enojarse, a no tener miedo, sino a enfrentar la realidad de lo que somos. La gente tiene miedo de enfrentar lo que somos. Hace muchos años, ya les he contado, estábamos almorzando acá en la iglesia, un grupo de hermanos que estábamos trabajando. Y de repente habían dos hermanos, uno que había sido el dañado años atrás y otro que había sido el agresor. Estaban los dos en el mundo. Pues resulta ser que el que había sido el dañado, estábamos almorzando, estábamos almorzando y de repente este hermano le dice al otro, hermano, yo me alegro que usted esté en los caminos del Señor, le dice. Porque yo me acuerdo la vez cuando usted se metió a mi casa y me robó todo, hasta el sanitario se llevó. Le dijo uno de ellos. Y cuando el otro oyó eso, me acuerdo que hasta se levantó enojado, bien molesto. Yo no le he robado nada, yo no sé qué. ¿Sabe, hermano? Yo me acerqué y le dije, ya hijo. Pero ahí yo entendí una cosa. Entendí que este varón no había sido perdonado. Porque cuando uno ha sido perdonado por Dios y uno ha sido confrontado, mire, hermano, no importa que alguien a usted le diga, pero usted fue tal cosa, sí, correcto, fui, ¿y qué? Cristo hace nueva todas las cosas. Pero cuando alguien todavía tiene miedo de ser confrontado con la verdad, es porque no ha sido perdonado. Si usted no acepta la realidad de su condición, de lo que usted fue, de lo que usted es porque no ha sido perdonado. La falta de perdón produce miedo. Y dice y produce un accionar. Me escondí. Y la gente se esconde en justificaciones o en enojos o en lo que quiera hacer. Pero una persona, hermano, literalmente, que acepta, que entiende, que comprende, es una persona que no va a estar dudando en ninguna manera. Es una persona que está consciente de su condición. Y cuando oye la voz de Dios, cuando oye la voz del Señor, cuando oye estas predicaciones, no se enoja. Al contrario, lo que dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué, hermano? La Biblia dice que si Dios es el que te justifica, si el Señor es el que te perdona, ¿quién te va a acusar? Es suficiente con el perdón de Dios, hermano, suficiente.
Y sabe, curiosamente, el Señor llama y siempre ha sido así. Dios nos llama, nos ha llamado. Y nos ha llamado, mis hermanos, para que seamos del reino de la verdad. No importa lo que fuiste, es importante lo que eres. Y es importante que aceptemos las condiciones de debilidad que hoy están en nuestra vida, hermanos, y confrontémoslas con la verdad de la palabra de Dios. Y esta verdad, y conoceréis la verdad, y esta verdad nos hará libre. Ese es el punto determinante. Siempre ha sido así, mis hermanos. Siempre el Señor nos llama a confrontarnos con la verdad. Y la verdad es un pilar fundamental de su reino. Las personas que lleguen a la eternidad con Cristo son personas que van a amar la verdad. El Salmo 15 dice: el que habla verdad en su corazón. Y hay que tener bien en cuenta, mis amados, eso, porque siempre el llamado de Dios ha sido el mismo. Quiero leerle algo antes de estar finalizando. En el libro de los Salmos, dice el capítulo 32, dice la palabra del Señor así, capítulo 32, dice la palabra de Dios así. Verso 3. Mientras callé, esto es por miedo a la verdad, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El callar aquí significa la condición del corazón de David al ser confrontado. Este salmo fue escrito cuando él, después de que él había cometido el pecado con Betsabé, y durante más de un año David ocultó esta realidad. El dulce cantor de Israel se convirtió, como él mismo va a decir, en resequedad de verano. Y sabe, hermano, y durante más de un año trató de esconder la realidad, la maldad de su corazón. Y un día el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: vas a ir a confrontar con la verdad a mi siervo David, porque está viviendo. Él fue llamado a vivir en el reino de la verdad, pero ahora está viviendo en el reino de la mentira. Y para Natán, no crea que eso iba a ser fácil, porque en ese tiempo los reyes determinaban quién vivía, a quién y quién no. Entonces, y teniendo en cuenta que a nadie le gusta que le confronten con la verdad, pues esto podría hasta significar la muerte para el profeta Natán. Pero sin embargo, lo confrontó con la verdad, y David, con un corazón conforme al corazón de Dios, se desplomó, cayó en el suelo, llorando como un niño. Mientras callé, por miedo a la verdad, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ay, hermano, pero oiga, mi pecado te declaré. ¿Esto cómo? Bueno, venciendo el miedo a la verdad y aceptando la condición de su corazón, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe qué? El resultado: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, el miedo fue vencido con la verdad, y la verdad le trajo liberación al corazón de David. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, sencilla palabra, pero que Dios nos ayude a comprenderla para el bien de nuestra vida. Mis amados, nos veremos en la próxima vez. Les amamos mucho. Trate de ser prudente
hermano, brille con la luz de Cristo hoy en medio de estos tiempos, y dentro de poco, si Dios lo permite, vamos a estar congregándonos para adorar juntos a nuestro amado y bendito Redentor. Que Dios me les bendiga a todos, les amamos mucho, mis amados, y oiga, nuestra vida tiene que estar fundamentado en la verdad. Amemos la verdad, esencia de Dios. Que Dios me les bendiga, les amamos mucho, bendiciones a todos. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Señor.